Dios es la unidad, Dios es el uno, el verum, el bonum, el pulcrum, el único, el verdadero, el bueno, el hermoso, la hermosura que excedéis a todas las hermosuras. Dios es la unidad. La tarea del demonio es la división, la disgregación, la desintegración, la deconstrucción, se dice ahora, de la armonía. Y claro, como nosotros arrastramos toda la vida el efecto del pecado original, aunque éste se nos borrara, que es la concupiscencia, pues la concupiscencia es eso, es dispersión, es disgregación y es lo opuesto a la simplicidad. Dios es el simplex. Y esto nos lleva a complicarnos porque tenemos que tener el pensamiento, los afectos, las inquietudes, las previsiones en muchos sitios. Y claro, del corazón y del entendimiento parece que tiran cuerdas en diversos sentidos. ¿Y cuál sería el antídoto para esto, para unificarnos, para simplificarnos, para no ser complicados? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo, porque ahí está condensado, compendiado todo el amor, toda la obra de Dios, toda su voluntad, que es amar y hacer mercedes. Y por eso nos recuerda la Santa Madre: poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco. Ahora, pon los ojos en ti mismo y se te hará todo mucho. De un granito de arena harás una montaña, en un vaso de agua te ahogarás. Poner los ojos en uno mismo es desproporcionar las cosas, magnificarlas gratuitamente y, claro, sentirme zarandeado por una serie de impresiones que, al ser subjetivas, tienen solo una parte de realidad. Pero poner los ojos en el crucificado es ponerlos en la verdad y es simplificarme. En la cruz no se puede pensar en otra cosa que no sea Jesús. Ante la cruz no cabe una preocupación mía. Vamos a mirar hoy, viernes de Cuaresma, a Cristo crucificado, porque no hay que apartarse de industria de todo nuestro bien y remedio, que es la sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Santa Madre al final de las moradas. En Jesús de Nazaret, escribe Benedicto XVI, que es propio del misterio de Dios actuar de manera discreta. Solo poco a poco va construyendo su historia en la gran historia de la humanidad. Se hace hombre, pero de tal modo que puede ser ignorado por sus contemporáneos, por las fuerzas de renombre en la historia. Padece y muere, y como resucitado quiere llegar a la humanidad solamente mediante la fe de los suyos a los que se manifiesta. No cesa de llamar con suavidad a las puertas de nuestro corazón, y si le abrimos, nos hace lentamente capaces de ver. ¡Qué observación tan sabia! Nosotros tratamos, pobres ilusos,
y niños mal educados de imponer los ritmos a Jesús. Y a veces creemos que esa jaculatoria de Bartimeo es mágica y tiene efecto instantáneo. Domine ut videam, Señor, que vea, pero que lo vea todo ya, aquí, ahora. No, tú ábrele el corazón, ponte ante Él, estate dispuesto a soltar tu manto y a echar a correr cuando Él te lo diga, pero parte del supuesto de que Él muy posiblemente querrá ir haciéndote ver lentamente. Tú ábrele el corazón. Si le abrimos, nos hace lentamente capaces de ver. Y esto queremos hacer hoy, en este viernes. Abrir el corazón a Jesús para que Él nos haga capaces de verle y verle crucificado. Porque si ponemos los ojos en Él, en la cruz, si le vemos, aunque sea lentamente, todo se nos irá haciendo poco. De algún modo, aunque soterrado y oculto a nosotros mismos, a veces incluso puede que sea hasta canonizado, de algún modo rehuimos la cruz. Lejos de ti, Señor. Recordemos la exclamación de San Pedro. Los apóstoles se escandalizan cada vez que Jesús les habla del sufrimiento y sobre todo de los escarnios y humillaciones que Él tendrá que pasar. Y dice Benedicto XVI en un Ángelus en Castel Gandolfo el 31 de agosto de 2008. Es evidente que el maestro y el discípulo tienen dos maneras opuestas de pensar. San Pedro, según una lógica humana, está convencido de que Dios no permitiría nunca que su Hijo terminara su misión muriendo en la cruz. Jesús, por el contrario, sabe que el Padre, por su inmenso amor a los hombres, lo envió a dar la vida por ellos y que si esto implica la pasión y la cruz, conviene que suceda así. Por otra parte, sabe también que la última palabra será la resurrección. Que para salvarnos el Hijo de Dios tuviera que sufrir y morir crucificado no es un designio cruel del Padre Celestial. Y aquí Benedicto XVI, tan agustiniano, tan bonaventuriano, tan de escuela franciscana, sin embargo sigue más la opinión de la escuela tomista, porque dice, ¿por qué Jesús tuvo que morir crucificado? La causa es la gravedad de la enfermedad de la que debía curarnos. Una enfermedad tan grave y mortal que exigía toda su sangre. Miren, hoy somos hijos de una época hipocondríaca. Toda la gente está enferma de todo. Cuanto más jóvenes son y más salud venden, más desconchiflada tienen la cabeza y tienen que estar de médicos todo el tiempo. Es una manera inconsciente, yo no digo que sí, que a veces sí, pero muchas veces, formas inconscientes de llamar la atención. Hoy todos son intolerancias, todos son alergias, todos son todo. Bueno, cada uno sabrá de lo que está enfermo. Yo, gracias a Dios, no soy médico. Y a los que lo son hoy no les arriendo las ganancias. Así están los médicos. Se ha visto en el hecho de que durante la pandemia han atendido por teléfono, pues si te pueden atender por teléfono, ya se ve lo que cuenta que vayas allí a ellos. Pero en cuanto se ha podido volver, allí estamos todos en procesión. Bueno, pues, y
¿Soy verdaderamente consciente de la gravedad de mi enfermedad y de que tengo a mano el remedio? Y estoy sediento de la sangre de Cristo y me dejo bañar por ella y deseo que no se pierda en mí su preciosísima sangre. Y le escucho decirme cada día en la comunión: hija, yo quiero que mi sangre te aproveche, porque ese es mi remedio, lo tengo a mano. El diagnóstico lo tengo resuelto, el médico es él, la consulta está abierta, la medicina es gratis, mi enfermedad está curada de antemano. Pues ya está, dejémonos de medios días habiendo días enteros, tengo su sangre a mi disposición. Esta es la gravedad de la enfermedad que ha exigido toda su sangre. Y añade el Papa: pero la lucha no ha terminado. El mal existe y resiste en toda generación y, como sabemos, también en nuestros días. ¿Acaso los horrores de la guerra, la violencia contra los inocentes, la miseria y la injusticia que se abaten contra los débiles no son la oposición del mal al reino de Dios? ¿Y cómo responder a tanta maldad si no es con la fuerza desarmada y desarmante del amor que vence al odio, de la vida que no teme a la muerte? Y llegado aquí, me puedo preguntar: ¿cuál es mi fuerza? ¿A qué me agarro como a mi seguridad? ¿Qué deseo retener como las armas con que puedo defenderme? Cuidado con los blindajes, cuidado con los arsenales bélicos, cuidado con estar a la defensiva. A todos se nos cuela un poco de eso, ¿eh? Y como todos sabemos que en realidad estamos llenos de flancos vulnerables y nuestro amor propio no quiere heridas porque bastante tenemos con las que ya llevamos a cuestas, pues, ¿qué pasa? Que vamos a veces armados hasta los dientes de ciertas sutiles, sonrientes y corteses agresividades, de cerrazones, de prevenciones, de prejuicios. Y la nuestra, como la de Jesús crucificado, ha de ser una fuerza desarmada, porque solo si es desarmada será desarmante. Me ha ayudado mucho este pensamiento del Papa. Solo puedo desarmar al otro y evitar una guerra cuando voy yo desarmado. Ahora, si yo voy como Don Quijote a darga en ristre o voy con el fusil enarbolado, entonces el otro empieza a apuntarme cuando me ve aparecer. Pero ya no vamos a hablar del otro, vamos a hablar de mí mismo. La paz, explica Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, no tanto es ausencia de guerra con los otros, esto es más bien la concordia. La paz es la tranquilidad del orden en el interior de mi corazón. Y esto no lo conseguiré si estoy armado, porque estar armado es estar ya prevenido para la guerra. Entonces, tengo que revestirme de la fuerza de este Jesús crucificado, que es locura para los griegos, necedad para los gentiles, pero para nosotros los salvados, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y en su debilidad está mi fuerza. Por eso él me dice, como a San Pablo: sufficit tibi gratia mea, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza en tu enfermedad, en tu debilidad. Y por eso la suya
Y estoy repitiendo esto porque, como digo, me parece una idea que yo estoy tratando torpemente de desarrollar un poco, pero que el Papa solo enuncia. Me parece una idea muy luminosa y muy provechosa. La de Cristo crucificado es una fuerza desarmada y desarmante del amor que vence al odio, de la vida que no teme a la muerte, y continúa. Es la fuerza misteriosa que utilizó Jesús a costa de ser incomprendido y abandonado por muchos de los suyos. O sea, que optar por esa fuerza es arriesgado. El otro día me decía una persona, una religiosa, que en fin, por defender el espíritu de su congregación ha tenido que sufrir mucho. Y me decía: padre, yo he estado siempre persuadida de que el precio de la libertad es la soledad. Y bueno, esto está patente en Cristo crucificado. La verdad os hará libres. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ella me concedió la libertad de no estar asida a nada, dirá Ana de San Bartolomé, de la gracia que le hace la Santa Madre al punto de morir. La libertad de no estar asida a nada, pero ese no estar asido a nada, ni tener compromiso con nada, ni con nadie, ni deberle nada a nadie, y gozar del único lujo de los pobres, que es no venderse, lleva aparejada la soledad. Y esto es lo que nos enseña Jesús. La fuerza misteriosa de Jesús fue a costa de ser incomprendido y abandonado por muchos de los suyos. Y para llevar a cumplimiento pleno la obra de la salvación, dice el Papa, el Redentor sigue asociando a sí y a su misión a hombres y mujeres dispuestos a tomar la cruz y seguirlo. Como para Cristo, también para los cristianos, cargar la cruz no es algo opcional, sino una misión que hay que abrazar con amor. Yo lo veo así, o lo veo como una ocupación a tiempo parcial, porque no es algo opcional la cruz en mi vida, sino que es mi seña de identidad. La cruz de Cristo, dirá el Papa en otro Ángelus en 2009, es la ruina del demonio. Esto a partir de la explicación del pasaje evangélico de San Marcos, el capítulo 1, de aquel poseso que repentinamente se pone a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le ordena: cállate y sal de él. E inmediatamente, constata el evangelista, con gritos desgarradores, el espíritu maligno salió de aquel hombre. Y explica Benedicto XVI: Jesús no solo expulsa a los demonios de las personas, liberándolas de la peor esclavitud, sino que también impide a los demonios mismos que revelen la identidad de Él. Todavía no era el momento. Y Jesús insiste en este secreto sobre su identidad porque está en juego el éxito de su misma misión, de la que depende nuestra salvación. ¿Cuánto tendríamos que aprender de la discreción de Jesús? Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. ¿Cuántas veces estropeamos las cosas por no callar y no mimar
con veneración la sacralidad del secreto. Eso tiene que esperar, tiene que esperar. Y aunque yo sienta deseos de desahogar en eso, no. Jesús nos enseña, Jesús no reveló su identidad y prohibía que la revelaran, no era el momento, se hubiera estropeado toda su obra. Y nosotros por precipitar y por abrir las cajas de las sorpresas muchas veces lo estropeamos. Y en ese secreto está en juego el éxito de la misión. Añade el Papa, Jesús sabe que para liberar a la humanidad del dominio del pecado deberá ser sacrificado en la cruz como verdadero Cordero Pascual. El diablo, por su parte, trata de distraerlo para desviarlo, en cambio, hacia la lógica humana de un Mesías poderoso y lleno de éxito. La cruz de Cristo será la ruina del demonio y por eso Jesús no deja de enseñar a sus discípulos que para entrar en su gloria debe padecer mucho, ser rechazado, condenado y crucificado. Y de este modo da sentido a nuestro sufrimiento. Entonces, alerta con esto. ¿Qué es lo que trata de hacer el demonio con Jesús? No solo en el Monte de las Tentaciones, sino en estos otros episodios también. Distraerlo. Y, claro, el demonio no tienta abiertamente, sino con capa de bien o con capa de neutralidad, de cosas indiferentes, pero cuidado con la fantasía y con las imaginaciones desbocadas y con las construcciones de castillos de naipes. El demonio nos distrae. Decíamos ayer que Belcebú significa señor de las moscas y basta una mosca para distraerte. Pero ¿Cómo se ha montado esta película, esta persona? Todo empezó por una mosca. Por una mosca que no la mató. Y a las moscas hay que matarlas. Sí. Y en todo caso, no hacerte de miel, que te comen las moscas. Pues entonces, ¿qué pasa? El demonio intentó a Jesús distraerlo para desviarlo, dice el Papa, y ese es el peligro de la distracción. Decíamos el otro día esa sentencia de los clásicos, aye quod agis, haz lo que haces, estate en lo que estás. Ahora, las distracciones involuntarias no, ni acusarse en la confesión de distraerse en la oración, pues eso ya se sabe, por sabido se calla, que te distraes y te duermes. Ya lo sé yo, a gastar tiempo. Sí, pero dejarse llevar de la distracción en la vida, esa persona está distraída. Yo no digo esos perfiles de personalidad que hay, que son así de fábrica y se mueren así, que están siempre en la inopia y están y se les olvida todo y son despistados. Bueno, pues despistados ya está. Lo miras cuando lo miras. Así, bueno, ya está. Pero no digo eso, sino una distracción de la vida es para desviarte. ¿Qué es distraer? Traer de un sitio a otro. Pues tal persona ha distraído un dinero de tal cuenta, ha distraído, ha traspasado. Distraer es llevar de un sitio a otro. Y es de alguna manera pues trasegar, zarandear. Y eso es para desviar. Y esto es lo que hace el demonio. De manera que cuidado con eso también. Pero ¿cuál es la ruina de esa pretensión del demonio de dispersarme? La cruz de Cristo. Porque si yo tengo mi mirada en Él, no seré susceptible de las distracciones aparentemente inofensivas o neutras
a que por medio de mi fantasía en la que él entra e incide, quiere llevarme el maligno. No. Y sí, puedo ser una persona con un caudal imaginativo enorme, que quien lo tenga, pues le vendrá bien para una cosa, para otra fatal, pero para algunas muy bien. O el que tiene mucho entendimiento y tiene poco sentido práctico, pues es que quien hay completo. Pero, claro, pero quien tiene mucha imaginación pues le vendrá muy bien, pero cuidado, hay que dominarla, Y según a qué género se pertenezca, masculino o femenino, hay que dominarla un poco más. Entonces, pero ¿cuál es la educación de eso? Mirad a Jesús crucificado y adueñarse, dirá el Papa, adueñarse del poder de la cruz. Esta es mi vocación. Cristo es mío y para mí. Y por tanto la cruz es mi tesoro. Él nos propone que lo sigamos cada día y nos recuerda que para ser sus discípulos hemos de tener siempre en el horizonte su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y añade el Papa, tomar la cruz significa comprometerse para vencer el pecado que obstaculiza el camino hacia Dios. Aceptar diariamente la voluntad del Señor. Aumentar la fe, sobre todo ante los problemas, las dificultades y el sufrimiento. Qué interesante la última observación. Qué práctica, qué realista, qué sobrenatural. Porque yo tengo que tomar la cruz. ¿Cómo? Pues estos sufrimientos que tengo los voy a cargar. Un momento, vamos por partes. Tú tienes el sufrimiento, las dificultades. ¿Cuál es la tarea que te corresponde para obedecer la palabra de Jesús? Toma tu cruz de cada día. Aumenta la fe. Y después, enfréntate al sufrimiento, abrázalo, pero pide. Ora con confianza. Señor, yo creo que esto es tu voluntad, que esto es mi santificación, pero lo creo de aquella manera, porque el caso se las trae. Y como lo creo a medio gas, pues ¿sabe lo que vamos a hacer? Aumenta mi fe. Y mientras no la aumentas, ahí tienes el hueso. Eso hacía San Alonso Rodríguez, portero de Mallorca, con un crucifijo grande que tenía allí en la portería. Y portero 40 años, sin timbre ni teléfono ni cosas, y con lo pesadita que es la gente, y allí, y entonces tenía casos para todos los gustos. Y a veces eran casos bastante vidriosos, y entonces no podía con ello. Y se iba al crucifijo aquel grande y le decía, imaginativamente, Señor, esto pasa, ahí tienes el hueso, yo no puedo con él, es muy grande. Se iba a sus oficios de la portería, se iba a lo que fuera. A la media hora o a las 2 horas, cuando pudiera, volvía al crucifijo. Señor, ¿cómo va el hueso? ¿Ha menguado? Pues yo lo veo igual, todavía no puedo. Y cuando ya él estaba en una disposición, eso es pedir aumentar la fe, mirada sobrenatural, sobre todo ante los problemas, dificultades y sufrimiento. Y sigue el Papa en ese Ángelus del 20 de junio de 2010 y terminamos. La santa carmelita Edith Stein nos lo testimonió en un tiempo de persecución. En 1938 escribió lo siguiente desde el Carmelo de Colonia. Hoy comprendo lo que quiere decir ser esposa del Señor en el signo de la cruz, aunque no se comprenderá nunca totalmente, puesto que es un misterio. Cuanto más densa es la oscuridad a nuestro alrededor, más debemos abrir el corazón a la luz que viene de lo alto. Y termina ese Ángelus el Papa, después de esa cita de Santa Teresa Benedicta, diciendo: también hoy son muchos los cristianos en el mundo que, animados por el amor a Dios, toman cada día la cruz.
tanto de las pruebas cotidianas como la que procura la barbarie humana, que a veces requiere la valentía del sacrificio extremo. Que el Señor nos conceda a cada uno poner siempre nuestra sólida esperanza en Él, con la seguridad de que al seguirlo, llevando nuestra cruz, llegaremos con Él a la luz de la resurrección. Gastemos hoy el día en esto, en estar con María al pie de la cruz y no apartar los ojos del crucificado, dejarnos transformar por Él,